No, Figo, muteate. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, te escucho yo. Bueno, entonces, vamos a poner a grabar esto. Bueno, ayer habíamos cortado acá en esta imagen donde estábamos tratando de analizar el funcionamiento del convertidor forward. Y bueno, habíamos dicho que nuestro MOSFET de acumulación de canal N recibía una tensión de control sobre la puerta, el gate. Esta señal de control o esta tensión de control es la que viene del PWM. Entonces, en función de la tensión de salida, me genera un pulso de una determinada duración que va, en este caso, habíamos iniciado el análisis cerrando el circuito, alimentando la bobina del primario del transformador y permitiendo que circule corriente a través de él. Una vez que circula corriente, se genera una corriente de magnetización, se genera un flujo magnético, se transfiere a la bobina del secundario y allí genera una tensión que está en fase con la tensión de entrada del primario, alimenta todo el circuito y polariza directamente el diodo 1. Habíamos dicho que esto empezaba a circular corriente por la bobina, va cargando el capacitor, entrega corriente a la resistencia de carga a un determinado valor de tensión de salida, y esto genera, como ya lo habíamos graficado en algún momento, una corriente que va en crecimiento progresivo como una señal triangular hasta que se decide poner en cero la tensión de puerta, de tal manera que se abre el circuito. Ahí nuestra bobina de recuperación genera una contrafen que polariza directamente el diodo 3, entrega esa energía y en ese momento cambian los potenciales, el diodo 1 deja de conducir y el diodo 2 es el que conduce, de tal manera que la bobina entrega esa energía sobre la salida y me permite entonces mantener la corriente circulando durante un breve tiempo, que es el tiempo que nosotros le llamamos el tiempo TOF. Entonces, como este es un circuito boost, entonces ¿dónde estoy? Por acá. Entonces, nuestra tensión de salida va a ser igual al valor de la tensión de entrada por el tiempo ton sobre el periodo. Y como en este caso estamos usando un transformador, además la relación se multiplica por N1 sobre N2, que me dice si va a haber una elevación de la tensión o una disminución de la tensión. Recuerden que la relación de espiras me permite tener una tensión de salida mayor si N2 es superior a N1, o una tensión de salida menor que la de entrada si N1 es menor que N2, y así es reductor. Bueno, esto en la bibliografía aparece también como N2
sobre N1 por la BI por el tiempo o de trabajo o el ciclo de trabajo. Bueno, este sería entonces la expresión ya final para el circuito forward. Era eso lo que no había quedado un poquito pendiente. Bueno, y ahora vamos a ver otro esquemita, que es el caso de lo que se da en llamar el circuito forward, pero con dos llavecitas o dos interruptores. Vamos a tratar de dibujarlo. Bueno, primero vamos a poner título. Este es entonces el convertidor forward con dos interruptores. Bien, entonces vamos a tratar de dibujarlo acá. Este llevaría un par de diodos. Sale medio chueco. Son dos dioditos. Lleva un par de transistores que van a ser nuestras llaves. También dos MOSFET de acumulación. Y de ahí van conectados a la bobina. Acá lleva una tensión de control. Vamos a salir chueco. Y acá lleva la otra. Bueno, esto es de canal N. Y acá iría nuestra bobina. Acá va conectada. Un extremo. Y acá va a ir el otro extremo. Entonces la bobina viene acá. Acá va las tensiones de control. En este caso es la misma. A los diodos vamos a llamarle diodo 3, diodo 4, porque necesitamos otros dos diodos más. Luego, acá va el trafo. Acá vamos a poner el secundario. Y hacemos la conexión. Bueno, acá ponemos de nuevo nuestros dioditos. La bobina. Hasta la salida. La carga. Esto se repite.
Y nos faltaría un diodo más. Bueno, ahí estaría listo. Dibujamos la bobina que falta acá. Y ahí estaría. Entonces tenemos un transistor, otro transistor. Acá ponemos primario y secundario en fase. Bobina en el primario, bobina en el secundario. Veamos los puntos de conexión. Este sería el diodo 1, el diodo 2, capacitor, carga, bobina. Bueno, en este caso, bueno, aquí adelante está siempre conectada nuestra tensión más menos de BI. Entonces, cuando yo recibo tensión de control durante el tiempo TON y se activa el transistor Q1 y Q2, yo voy a tener acá más, menos, menos, más, y por lo tanto los diodos no están conduciendo, los transistores sí, porque dijimos que voy a aplicar, por ejemplo, un pulso a la puerta. Recuerden que esto es gate, drenaje, fuente, puerta, drenaje, fuente. Entonces, cuando reciben el alto, la tensión de control activa los transistores, se conducen los dos, entonces las dos llavecitas se cierran y empieza a circular corriente a través de la bobina. Circula corriente a través de la bobina, los diodos están abiertos, o sea que ahí está la llave abierta. Circula corriente, se aplica tensión, como esto está en fase, es más menos, entonces este diodo conduce, circula corriente a través de la bobina, carga el capacitor y tenemos tensión de salida sobre nuestra carga. Por acá retorna la corriente y cierra nuestro circuito. Por acá está IL, por acá vendrá IC y por acá tendremos la corriente de salida. Bueno, entonces acá tendríamos que repetir toda la explicación que ya venimos haciendo, que durante el tiempo TON aparece una corriente que va creciendo linealmente debido a la presencia de las bobinas, hasta que llegamos a un cierto valor en el cual aparece un 0 acá en la tensión de control. Entonces, cuando aparece el 0 en la tensión de control, los dos transistores se abren y yo tenía esta tensión, ¿cierto? Tenía la tensión BI aplicada sobre el primario, B1. Entonces, cuando se abre el circuito, ya dijimos que las bobinas tienen un comportamiento tal que generan una contrafen que trata de evitar que esa corriente se anule, y entonces va a generar una contrafen. Y esa contrafen, para tratar de evitar que esa corriente desaparezca, permite de que los diodos ahora queden polarizados directamente. Entonces, va a circular corriente a través de los diodos y es, sí, bueno. Entonces, ahora analicemos. Durante el tiempo TON de color verde, entonces ahora
esto es más, esto es menos, entonces va a circular corriente a través de los diodos y se mantiene la corriente circulando a través de la bobina, porque hace este sentido de circulación, ¿no es cierto? Por acá, vuelve por la bobina y retorna por el diodo 3. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Se recupera la energía y por supuesto va a aparecer de nuevo ahora una tensión menos más. Acá aparece un potencial positivo y esta bobina también, cuando se corta esta corriente a través del diodo 1, ahora ya no circula corriente a través del diodo 1, esta bobina junto con la otra generan contrafem y empieza a producirse la entrega de la energía acumulada en las bobinas y hace de que la corriente empiece a disminuir de forma lineal, entregando sobre la carga la corriente durante el tiempo, esto es TOF, no TOF, durante el tiempo de apagado. Este circuito, si ustedes ven, tiene el mismo comportamiento que el anterior, o sea que de nuevo mi tensión de salida va a ser la relación de espiras del secundario al primario por el tom sobre el período por la tensión de entrada. Nada más que en lugar de trabajar con un transistor, necesita dos transistores y ya evita el uso del transformador con bobina de recuperación. Entonces, esta es una mejora, si se quiere, o por lo menos una modificación al forward con un solo transistor. Esto, por supuesto, cada fabricante analizará las características de uno o de otro y definirá su uso o no. Y por ahí, para nosotros, podría significar que el hecho de trabajar con dos transistores, por ahí puede aumentarnos los costos, pero habrá que ver, habrá que hacer una evaluación. Lo que por ahí tal vez pueda parecer también como una complicación es de que yo voy a tener también que tomar la tensión de salida del PWM y ver de qué manera puedo mandar al mismo tiempo a los dos transistores para que no haya problema de superposición en la aplicación de la tensión. Bueno, eso seguramente no va a significar tener un circuito adicional, hacer ahí alguna mejora. Entonces, presentamos como una variante al forward. Bien, el otro circuito que vamos a ver son los circuitos semipuente, que es también otra configuración que vamos a encontrar. Y a estos los van a encontrar como convertidor semipuente o, no soy muy bueno con el inglés, o half bridge. Bien, en este circuito también tenemos dos transistores y acá lo que tenemos son
dos capacitores. Vamos a sacar de acá. Acá vamos a poner los transistores. Y acá vamos a poner los dos capacitores. Se lleva... Profe, Sí. es de, o sea, es Brit G. D y después la J, la G. Al revés. Sí. Gracias. Muy bien. Sí. Sí. Gracias. Bien, Bueno. bien. Bueno, acá vamos a poner el otro capacitor. Ahí. Y vamos a poner acá el MOSFET. De nuevo ponemos un MOSFET de acumulación. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bien. Y acá en el medio ponemos nuestra bobina. De acá, vamos a sacar la bobina unida acá en el medio de los transistores. Ahí está. Bueno, entonces ponemos el núcleo y de acá ya repetimos lo mismo. Nada más que este caso en particular tiene un secundario con punto medio. Entonces de acá vamos a sacar un extremo para un diodo, como si fuera un rectificador de onda completa con punto medio, muy parecido. Así no se van a... No tengan que dibujarlo, lo van a recordar de esa manera. Y acá ya viene lo que venimos usando siempre de nuestros inversores, que es la bobina, el filtro, y bueno, donde ya conectamos nuestra carga. Entonces, acá ponemos el capacitor. Y de acá sacamos la salida. Acá ponemos la carga. Y acá nuestro capacitor o filtro. Bueno, ahí estaría ya. Salió medio chueco. Bueno, ahí está. Entonces tenemos nuestra bobina. Voy a poner el núcleo de la bobina acá arriba, si no molesta. Entonces tenemos dos capacitores, vamos del principio. Los capacitores estos nos van a servir como divisores de tensión. Recuerden que a veces yo puedo usar los capacitores como divisores de tensión. Cuando no quiero poner resistencia, puedo usar capacitores. Este va a ser la tensión de control
del transistor 2 y esta va a tener una tensión de control del transistor 1 y del transistor 2. Acá va una conexión, acá va otra, acá no va nada en el medio. Este tendrá N1 espiras del primario y N2 espiras del secundario. Esto está en fase con esta y con esta. De tal manera que la tensión de uno de los bobinados del secundario sale invertida. Bueno, esto será el diodo 1, este será el diodo 2, L, nuestro capacitor, la resistencia de salida, nuestra tensión de salida, y ahí estaría. Bien, bueno, acá siempre conectado, ¿no es cierto?, nuestra tensión de entrada, que es continua, y veamos cómo funciona. Entonces ahora lo que vamos a tener nosotros es una modulación de ancho de pulso que controla alternadamente los dos transistores. Entonces, si primero activamos, supongamos Q1, entonces se cierra el transistor o se conecta el transistor Q1 y el Q2 está abierto. Como el Q2 está abierto, entonces yo voy a tener la única posibilidad de que circule corriente a través de Q1. Entonces, por Q2 no va a circular corriente, entonces no queda otra que va a venir, vamos a dibujar con rojo, va a venir corriente a través de C1, va a entrar a la bobina, va a circular a través de la bobina, esto es más, va a circular corriente a través de la bobina, a través del transistor, y ahí cierra mi circuito. Y sí, ahí cierra mi circuito entonces. Este va a ser durante el tiempo ton del primer transistor. Bueno, de acuerdo a este sentido que yo elegí ahora, la corriente va de más a menos, este es menos y este es más. Por lo tanto, en esta condición, el diodo 1 no conduce y conduce el diodo 2. El diodo 2 hace circular corriente a través de la bobina, así, circula corriente así, y L, y de ahí, bueno, todo lo que venimos analizando, ¿sí? Carga el capacitor, circula corriente por la salida, y retorna a través de nuestro bobinado secundario del transformador. Luego, se corta, o sea, se desactiva el transistor 1 y se debe activar el transistor 2. Entonces, Q1 recibe el corte y el Q2 recibe la activación. O sea que mientras uno está activo, el otro está cortado y luego pasa a estar activo o conectado. Entonces esto lo vamos a hacer a pedido con otro color. Entonces ahora pasa al tiempo ton el segundo transistor.
Entonces este se abre y se cierra Q2. Entonces ahora va a circular corriente por Q2. Este de Q1 se abrió. Entonces no me queda otra que ir a través de la bobina por acá y cerrar el circuito por C2, porque el Q1 está abierto. Entonces ahora circula corriente por Q2 y por C2. Entonces ahora tengo más, menos, más, menos. Entonces en este momento el diodo 1 es el que conduce y el diodo 2 se corta. Entonces va a circular corriente a través del diodo 1, vuelve a circular corriente por la bobina, eso hace que se cargue y todo lo demás. Ahora, parecería ser que no hay un momento de descarga. Y es aquí donde viene la pequeña diferencia que tenemos con el resto de los circuitos que hemos visto. En este caso, lo que se hace es generar una tensión de control, lo voy a poner acá, que tiene un intervalo de tiempo TOF. Es decir, mi tensión de control es así. Supongamos que esta es la tensión de activación. Ahí se corta. Y aquí abajo voy a hacer la otra. Este sería del Q1 y acá voy a hacer de Q2. Entonces, esto es Q1 y aquí abajo dibujo como activo Q2. Bueno, acá pongamos una línea de tiempo. Estos son los instantes de cada uno, comparado con el otro. Entonces, esto es tiempo y tiempo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este es el transitor 1, es la tensión que me activó con rojo, después se corta, el transitor 2 estaba cortado y recién aquí lo voy a activar. Después lo apago y acá recién vuelve la tensión de activación de la puerta del transitor 1. Entonces, vamos a tener unos tiempos de interrupción que son los que me van a permitir a mí tener efectivamente los tiempos TOF de cada uno de los transistores, digamos, del funcionamiento de los transistores. Entonces, fíjense, yo voy a tener acá mi tiempo de activación del transistor 1 y todo este tiempo va a ser el TOF. Del 1.
todo este tiempo va a ser el TOF del 2, recién acá se activa el 2 y luego está apagado durante todo este otro tiempo. Esto también me obliga a tener una discontinuidad necesaria para que efectivamente nosotros podamos lograr la modulación del ancho de pulso y tener una relación de tiempo de alto versus tiempo de bajo. Entonces, si yo veo cómo sería, no me alcanza el espacio acá, lo voy a hacer al costado, cómo sería entonces los tiempos, o mejor dicho, en función de los tiempos, cómo tengo yo las tensiones aplicadas a cada uno de los controles, de los transistores, o cómo sería la tensión aplicada sobre la bobina, sería un tiempo más, un tiempo cero. Por ejemplo, se activó el transistor 2, sería positivo. Nada, se activó el transistor 1, me parece negativo. Nada, y de nuevo se activa el transistor 2 y así se repite. Entonces fíjense en cómo tengo yo aquí los potenciales. Yo tenía menos